¿Qué tal amigos? Siguiendo con el video anterior que había hablado sobre una demostración de las derivadas en cuanto a funciones trigonométricas, habíamos visto lo que era la demostración de cómo se llegaba a la derivada del seno, ¿no? Que me salía al final coseno. En lo cual, siguiendo los mismos pasos de esa demostración, usando límites, podíamos determinar las demostraciones de las demás razones trigonométricas para poder conseguir esto como respuesta. Pero ahora vamos a enfatizarnos a la solución de algunos ejemplos aplicativos con respecto a las derivadas. Y eso lo encontramos siempre en internet, podemos encontrar incluso en los libros. Eh, por ejemplo, yo quisiera enfatizar en este tipo de problema, en este problema de acá, ¿correcto? Entonces, yo tengo por ejemplo el y igual a un seno cuyo argumento del seno, cuyo ángulo del seno es todo esto de acá. Es una función fx un poco compleja. ¿Por qué? Porque trabaja con una función cuadrática y a la vez una función exponencial. Entonces vamos a descubrir cómo es que llegamos a su derivada. Entonces vamos a inyectarnos las pilas para poder empezar con la solución, ¿correcto? Entonces decimos, por definición, ¿no? Yo sé que la derivada de y con respecto a x vendría a ser ¿quién? Vendría a ser el seno es el coseno, ¿no? Derivada del seno, el coseno, correcto. Entonces tengo acá el coseno como respuesta, y al final tendría toda mi expresión, ¿no? Toda esta expresión queda intacta, no se altera la expresión, ¿no? Ahí está. Y la exponencial e a la x, correcto. Pero todo esto lo multiplicamos por, me dice la derivada del argumento. Mi argumento es f de x, entonces lo multiplicas por toda su derivada. Muy bien, por la derivada del argumento. ¿El argumento quién es? El argumento es el ángulo, ¿no? Todo esto. Vamos a ver entonces la derivada de todo esto. Si somos un poco ordenados, entonces yo diré acá, voy a poner todavía todo, voy a ponerlo, x al cuadrado más e a la x más e a la x, y todo esto, cierro paréntesis, y para no olvidarme esto es una apóstrofe que quiere decir derivada, correcto. Entonces tendría a continuación mi derivada de y con respecto a x. Ahí está. Yo sé que esto no se altera, ¿verdad? No se altera, muy bien. Y yo sé que ustedes saben y se recuerdan que lo que pondré a continuación es un delta, correcto. Delta de, entonces, por la derivada. Vamos, la derivada de todo esto vendría a ser el 2 baja, ¿verdad? Sería simplemente un 2x nada más. 2x más, ¿no? Y la derivada de una exponencial, siempre y cuando el exponente sea x, siempre va a ser lo mismo, ¿no? E a la x. Videos anteriores, ya les había explicado. Entonces todo esto es un paréntesis, correcto. Pero como les había mencionado también en el video anterior, justamente de funciones trigonométricas derivadas, había mencionado que esta derivada del argumento se suele poner delante de la función, correcto, delante de la función. Muy bien, entonces tengo acá esto y tendría acá lo siguiente: 2x más un e a la x, y todo esto, bueno, en paréntesis, claro, por supuesto, e a la x en paréntesis por delta, ¿no? Pero delta en este caso, ¿quién es? Delta es el famoso coseno de todo mi argumento. Y el argumento ya sabemos que es el x al cuadrado más el famoso e a la x. Si quieren profundizar un poquito más, no se olviden que
lo que va delante de una función, es decir, el número que acompaña, ¿no? Porque esto de acá es como un número al final, es la amplitud de la función, ¿no? Es decir, cuando yo grafico esta derivada, esta es una gráfica en la función coseno, siempre y cuando yo dé valores al x, ¿no? Eso de acá me indica, digamos, cuánto se eleva el coseno, ¿no? Ustedes saben que en la gráfica el coseno es una onda, cuánto se eleva me indica, pero bueno, eso ya es otro asunto. Lo que quería explicar acá era la derivada de esta expresión y al final me sale este valor de acá. También quería ver otro problema, vamos a ver otro problema, pero para ello necesito eliminar todo esto de acá. Eliminamos entonces todo esto de acá, correcto, y a continuación lo que voy a ver es, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta función que vendría a ser, si se dan cuenta, también es un poco complejo, o sea, el entendimiento, ¿no? La tangente de una suma de razones trigonométricas. Muy bien, entonces vamos a tratar de representar o de verificar, de visualizar quién es acá mi función f de x. Estamos acá, ¿no? La tangente de una función f de x. Mi función f de x obviamente es todo esto, ¿no? Todo esto entonces vendría a ser mi función f de x. Esto para mí es mi famoso f de x, correcto. Muy bien, entonces de ahí, ¿no? La derivada de y con respecto a x, eso sí lo haremos un poco más directo, ya sabemos lo que tenemos que realizar. Entonces, yo sé que el argumento, la derivada del argumento, siempre va a ir adelante, ¿no? Esto va a ir adelante de todo esto de acá, ¿no? Entonces, pues, derivo entonces el argumento primero, la derivada del argumento, es decir, la derivada del seno más el coseno. Correcto, entonces yo tengo acá derivada del seno de x más el coseno de x, ¿no? Entonces estoy escribiendo primero mi expresión del argumento, apóstrofe, correcto, por, ya tengo la derivada del argumento por, ahora viene, en este caso para la tangente, la derivada de la tangente vendría a ser la secante, pero al cuadrado me indica. Muy bien, entonces simplemente escribo acá secante de mi función, que es en este caso ¿quién? Es el seno. Quiero que se den cuenta de eso bien, porque si no nos damos cuenta vamos a estar perdidos. El seno de x más el coseno de x, correcto, muy bien, más el coseno de x más el coseno de x, por supuesto. Ahí está, pero no te olvides algo muy importante, te dice acá al cuadrado. Ya al cuadrado, entonces yo puedo encerrar todo esto y elevarlo al cuadrado, como también ese cuadrado afecta encima de mi razón de que hice secante. Muy bien. Solamente basta acá derivar el argumento que está acá adelante. Entonces vamos a hacer lo propio. Derivada del seno. ¿Cuánto nos sale? El coseno, ¿verdad? Muy bien, coseno. Coseno de x. Luego de ello, más derivada del coseno, me da ¿qué? Derivada del coseno me da el menos seno. Como estamos hablando simplemente del coseno de x, entonces va a ser el menos seno de x. Ya no entramos en detalles la derivada del argumento porque ya sabemos que eso me sale 1, ¿no? Entonces simplemente sería menos seno de x. Correcto, entonces decimos acá menos seno de x. Acá sería entonces menos, y acá sería menos seno de x, ¿no? Muy bien, menos seno de x, por supuesto. Entonces todo esto de acá ya lo tengo desarrollado por
por la secante al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos es transcribir secante al cuadrado, del seno de x, y acá tendré yo el seno de x más el coseno de x, correcto, más el coseno de x, y esa sería prácticamente la solución a este segundo ejercicio, que involucra la razón trigonométrica y en donde en su argumento, dentro de su argumento su argumento, perdón, es una suma de funciones trigonométricas. Muy bien, eso es todo, espero que les haya servido, y nos veremos ya para la próxima, tratando de entrar más a fondo en cuanto a derivadas de funciones trigonométricas. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día y muchas gracias.